Si usted tiene su Biblia a mano, le pido que por favor la abra en el primer libro de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Muchos de las cartas que tenemos en el nuevo pacto justamente tiene que ver con eso, con cartas, con epístolas que el apóstol Pablo, entre otros, como Pedro, como Juan, enviaban a las iglesias, y en este caso había una iglesia en Tesalónica y Pablo les escribe una carta dándole consejos, exhortándolos, dirigiéndolos, conduciéndolos, dándole principios, ¿no?, apostólicos y proféticos. Y acá en este pasaje del capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, quiero extraer 4 cosas, son 4 versículos pero muy breves, en los cuales Pablo deja directiva muy clara para la iglesia y que nos va a servir a nosotros esta noche para hablar de lo que venimos desarrollando en esta serie, que es la dimensión profética. Diga conmigo, dimensión profética. Bien, hoy le quiero hablar de la actitud vencedora, la dimensión profética y la actitud vencedora. ¿Sabe que usted puede tener una directiva de parte de Dios, podemos tener palabra de parte de Dios, puede Dios querer impulsarnos a la conquista de cosas, pero si no hay actitud no habrá resultado, ¿sí? La actitud es lo que nos permite accionar, ¿sí? De hecho, tiene que ver con actuar de determinada manera. Usted sabe que si alguien se queda pasivo no va a tener ningún resultado, puede tener todo el potencial para conseguir algunas cosas en la vida, pero la pasividad hace de que simplemente esas cosas no puedan ser conquistadas, ¿sí? Y Dios, muchas de las cosas que Él nos plantea es a través de nuestra acción. Si no hay acción, no hay hechos, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, y la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Entonces quiere decir que para que la fe sea una realidad, tiene que tener hechos que la manifiesten, hechos que de alguna manera la den por testimonio. Entonces, si tenemos fe, tenemos que actuar. Si no actuamos es porque no hay actitud, y si no hay actitud no habrá victoria. El Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, pero toda una generación, ustedes saben muy bien, que no entró por falta de actitud, por murmurar y por no accionar, por no tener actitud de vencedores, ¿sí? Entonces el que no tiene actitud, por más que Dios esté con él, nunca va a conquistar nada. Es necesario que detrás de la palabra profética, estamos hablando de las dimensiones proféticas, de un tiempo en donde Dios nos está dirigiendo claramente, donde nos está bajando sus diseños, donde nos está diciendo cosas que son muy estratégicas para nuestra vida. Pero si no hay reacción ante lo que Dios habla, no habrá ningún tipo de resultado. ¿Me está siguiendo? Bien, Pablo dice, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal, ¿sí? Son cuatro conceptos, se lo voy a repetir. Primero, no apaguéis al espíritu. No apaguéis el espíritu, ahora vamos a hablar de esto. Segundo, no menospreciéis la profecía. La palabra menospreciar aquí en el original del griego con el cual se escribió es la palabra exozeneo. Parece una palabra media complicada, pero en realidad tiene que ver o significa tener en poco, no dar valor, reprobar, estimar menor, menospreciar, despreciar, ponerle poco precio a algo, ¿sí? Como algo barato, como algo que no vale. Usted conoce, ¿verdad?, el concepto de que no me dieron el valor que yo tenía, o me despreciaron, o no me valoraron. Usted ha escuchado esa frase, ¿verdad?, muchas veces. Bueno, lo que Pablo dice es que no hagas eso con la palabra. Cuando Dios te habla su palabra, cuando Dios te da una profecía, y no estoy hablando solo de la profecía que alguien a través del don o a través del ministerio o del oficio profético puede darle a otra persona. Estoy hablando de todo lo que Dios habla a tu vida. No solo la palabra profética más segura, que es la de la Biblia, toda la palabra, esta predicación es profética porque hablamos la palabra de Dios, ¿sí? Y tiene dirección para nuestra vida y para nuestro futuro. Sino que además todo lo que Dios te hable, ¿usted ha sentido que Dios le habla? Que Dios te trae convicción de algo, aunque no escuche la voz audible con voz de trueno, vos sabés que Dios te está diciendo que hagas determinada cosa. Entonces lo que Pablo dice es: no le des poco valor a la palabra de Dios. No le des poco valor a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dirige a hacer para tu mañana, a las profecías. Tercera cosa, le dice: examinalo todo y retener lo bueno. ¿Dice que examinemos algunas cosas? No, todo. Examinalo todo y retener lo bueno, el resto no, pero hay algo que hay que retener, ¿sí? Es como cuando usted pone el colador cuando hace los fideos en su casa.
¿verdad? Usted pone el fideo, cuando parece que ya está listo, pone el colador en la pileta, vuelca así, ¿y qué hace el colador? Deja pasar el agua, que de hecho ya está así toda mezclada con harina, todo color turbio, y lo que retiene, ¿qué es? Lo bueno, lo que usted se va a comer, ¿sí? Si usted tuviera un colador que no retuviera los fideos, no sirve. Lo echa así, todos los fideos se van por los agujeros del colador. Ese colador no sirve porque te está desechando lo bueno. Entonces, si usted deja pasar lo bueno, no sirve. Lo bueno hay que retenerlo. Diga conmigo, lo bueno hay que retenerlo. Dice, en cuarto lugar, absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? No sé si usted ha escuchado que en el mundo hay muchas especies de animales, ¿o no? Ha visto los documentales y a veces no se asombra usted de animales que vos no sabés ni de dónde, parecen de otro planeta, unas cosas más raras, porque tenemos el perro, el gato, el caballo y la vaca acá cerca, pero hay animales donde uno los mira y dice, la verdad que esto es extraordinario, ¿no? Siguen descubriendo especies nuevas. Quiere decir que las especies son muchas, diga conmigo, las especies son muchas. Y dice, abstenete de toda especie de mal, o sea, de toda clase, ¿sí? Cuando dice que animales de cualquier cantidad de clases. Bueno, yo le doy ese ejemplo para que usted identifique que así como hay muchos animales, hay muchas clases del mal. No es solamente el mal que, bueno, maté, robé, tuve sexo o hice cosas indebidamente con gente indebida en tiempo indebido. No, hay muchas cosas que son malas. Hay muchas cosas que lo único que hacen es sacarte de la voluntad de Dios. Y Dios por eso nos lleva por el camino correcto. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien, quiero que analicemos estos 4 puntos que acabamos de compartir y quiero que de alguna manera al analizar estos 4 puntos podamos entender algo que tiene que ver con la actitud, ¿sí? Si no hay actitud, esto no puede ponerse por obra. Esto que dice el Señor, no apaguéis el espíritu, que habla de no menospreciar la profecía, que analizarlo todo, retener lo bueno y que nos retengamos de toda especie de mal o que no nos abstengamos de toda especie de mal. Yo quisiera darlo vuelta. ¿Sí? Pero no por una cuestión de hacer las cosas al revés, sino para que podamos analizar las cosas punto por punto, pero empezar por el último, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Es simple, solo que voy a cambiar el orden de los factores, en este caso no altera el producto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque primero me parece que es más necesario entender, o es más importante entender cuáles son las especies del mal antes, ¿sí?, de decir que no apaguemos al espíritu. Se supone que el espíritu se apaga por hacer lo malo, por no retener lo bueno o por menospreciar la profecía, ¿sí? Entonces, lo primero que dice este pasaje, para poder analizarlo, para que lo podamos escudriñar, es retenernos de toda especie de mal. Bien, como estamos hablando de la dimensión profética, yo le vengo sacando un ejemplo de diferentes personajes de la Biblia, porque sus vidas nos son de inspiración, nos enseñan, nos ayudan, ¿sí? Cuando Dios permite que en la Escritura tengamos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Elías, de José, y de Gedeón, de algunos de ellos hemos hablado en esta serie, es para que su vida nos inspiren a nosotros. Ellos no son mejores que nosotros, son iguales, solo que creyeron a Dios e hicieron cosas, algunas que fueron acertadas y otras fueron graves errores. Ahora, ¿la idea cuál es? La idea es que te enseña a Dios a través de ellos a imitarlo en las cosas que hicieron bien y a eludir los errores que ellos cometieron. ¿Me va siguiendo? O sea, David pudo ser alguien valiente, pero de pronto se acostó con la persona incorrecta y fue el autor intelectual de un crimen. Entonces, ¿de qué te sirve la historia de él? ¿Para imitar todo? No. Retener lo bueno, ¿sí? Analizarlo todo, retener lo bueno y sé valiente como David, pero no andes haciendo lo indebido, ni siendo el autor intelectual, ni andar acostándose con cualquiera. Usted me entiende, ¿verdad? O sea, Dios te da de alguna manera los ejemplos a través de las personas en la Escritura para extraer lo bueno y para saber rechazar lo malo. Eso lo va a ver usted de continuo en la Biblia. Cuando Él te dice que de alguna manera analicemos todo y que podamos saber cuáles son las especies del mal, Dios nos da ejemplo en la Escritura. Y para eso yo quiero tomar hoy la vida de Daniel, ¿sí? La vida de Daniel es bien simple. Yo no quiero que usted de alguna manera, ni usted ni los que están escuchando a través de los medios, se embarullen con la vida de Daniel al poder contarle históricamente los tiempos y cuál fue el estado político en el cual vivió, sino que quiero ser simple en esto. Daniel era un joven judío que vivía en su nación, pero su nación se había corrompido, adorando a los dioses falsos, levantando altares. Entonces Dios llegó un momento que se cansó y los entregó a su maldad. Dios hay cosas que no las genera, las permite. Dios no podía darle cobertura, bendición a Israel, hacer que tuvieran buenas cosechas, abundantes lluvias,
porque eso era lo que él quería, pero en realidad no lo podía hacer porque Israel se corrompió. Entonces Israel, en lugar de buscar a Dios, adoraba a los dioses falsos, se levantaban estatuas, se postraban, daban a sus hijos, los pasaban por el fuego, como usted ha visto en algunas partes donde ponen brasas encendidas y caminan por el fuego. Bueno, sepa usted que eso está prohibido. En la Biblia dice que eso es una abominación, porque eso tiene un dejo de culto espiritual detrás de eso. Hay demonios operando cuando se hace eso. No es que, ay, no me quemé, no, hay espíritus inmundos. Ellos entregaban sus hijos a los dioses falsos, se sacrificaban a sus hijos para tener mejores cosechas, es decir, buscaban alternativas, hacían ofrendas a los dioses falsos, adoraban a los dioses falsos, hacían incluso prostitución idolátrica. Es decir, en los templos de los dioses falsos habían prostitutas y los hombres iban a ese lugar a tener relaciones con las mujeres para pedir que Dios los ayudara, mataban a las doncellas, a las jóvenes adolescentes, o sea, hacían un montón de perversiones, adoraban a las estrellas, al sol, a la luna, hacían un montón de cosas que eran abominación a Dios. Que Dios claramente le había dicho en la Biblia que Él era el único Dios. No busquen a nadie, pídanme ayuda a mí, vuélvanse a mí, no abran sus creencias a otros dios, no hagan estatuas. Usted va a ver hoy en día que mucha gente le es fácil creer en el palo y en la piedra. Hay imágenes de ídolos que uno dice, ¿cómo puede creer en eso, verdad? Pero creen en cualquier cosa, se hacen una imagen de hombre, de mujer, de animal y se postran y la adoran, la hacen de yeso, con el mismo yeso que hicieron el cielo raso, te hicieron una estatua y ahí se arrodillaron. Con la misma madera con la que hicieron la leña para un asado, te hicieron una estatua y a esa estatua le adoran, la levantan en alto, la sacan a pasear, se postran, la honran, la besan, la tocan, le ponen peluca. Usted tiene que saber que eso es abominación para Dios. Dios dice claramente que eso a Él no le agrada, que eso es rendirle culto a los espíritus inmundos que operan detrás de eso, porque el diablo busca ser adorado, pero bueno, hay personas que le adoran directamente a Satanás, ¿sí? Hay mucha gente que le hace culto directamente al diablo, pero hay otros que buscan imágenes de piedad y lo que no se dan cuenta es que están adorando a las mismas tinieblas al ir detrás de algo que Dios prohíbe tajantemente, terminantemente, que es la idolatría. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien, como el pueblo se volvió tan idólatra, siendo Dios tan bueno, cuando Dios lo sacó, ¿se acuerda cuando Dios lo saca de la esclavitud, lo lleva a la tierra prometida, vence batallas, les abre el mar? O sea, Dios le demostró su poder, Dios le demostraba su gracia, pero ellos una y otra vez buscando los dioses, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Dios los saca de la esclavitud? Lo primero que ellos hacen con el oro que Dios les había dado eran 2 becerros para adorarlo. O sea, tienen un Dios vivo que se manifestaba delante de ellos, que le puso una nube, una columna de fuego durante la noche y los tipos se hacen 2 becerros de oro para postrarse y adorarlo. O sea, ahí está la mentalidad del ser humano. El ser humano necesita ver para creer. Por eso crea él a sus propios dioses. Se supone que el creador no puede ser creado. Se supone que Dios me creó a mí. ¿Cómo yo con mis manos puedo crear un Dios y pensar que ese Dios es Dios? ¿Sí? Alguien hace los muñecos de talla, alguien está elaborando eso. Y la Biblia dice que tienen mano y no palpa, tiene pie y no camina, tiene ojo y no ve, tiene oídos y no escucha. Y dice que los que los fabrican y los que los adoran son igual. O sea, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. O sea, ¿por qué? Porque hay juicio realmente contra toda persona que adora aquello que no es Dios. Dios es el creador, no puede ser representado por algo. Dios está, Dios es Dios, ¿sí? O sea, si usted de alguna manera va a hacer una estatua con mi imagen, usted puede decir, mirá lo que hice, como que bueno, te quería honrar y te hice una estatua. Más vale que la haga bien, porque si no más que una honra es una burla, ¿o no? Y si usted la hace, será para dármela, pero no para ponerla en su casa y hablar conmigo. Porque voy a decir, ¿qué estás hablando con él? Imagínese si usted le regala una estatua con mi imagen a mi esposa y mi esposa pone la estatua en el living de la casa y cuando yo llego ella no habla conmigo, habla con la estatua. Le digo, pero háblame a mí, que ya llegué. Y ella me ignora y habla con la estatua y después a la noche agarra la estatua, se la lleva así, la postra sobre la cama y se acuesta al lado de la estatua. Y yo, usted me entiende, ¿verdad? Sería como decir, ¿por qué no me amás a mí? ¿Por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no me acaricias a mí, a la estatua? Bueno, así pasa con Dios. Usted sabe que Dios le dijo a Israel que Israel era su esposa. Él era el esposo de Israel. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Sos una adúltera porque fornicás con los dioses falsos. Es decir, te postrás ante ellos, los adorás a ellos y no a mí que soy tu esposo. Por eso le di ese ejemplo, ¿sí? Porque ellos preferían adorar. De hecho, hay muchos pasajes que hablan de la idolatría y
Y por ejemplo, Isaías dice claramente, es tonto, ¿verdad? Que un hombre dice corte un pedazo de madera de un árbol, con el árbol dice haga fuego, se calienta en el fuego, además con el fuego hace un asado y cuando termina de comer se talla con un cuchillo un ídolo y después se postra y le da gracias por el calor y por la comida. O sea, es absurdo, ¿verdad? Adorar un pedazo de astilla con el mismo fuego, con la misma... Entonces, Israel tenía ese pensamiento. Eso que para ellos era de continuo, para nosotros a veces puede ser muy sutil. Usted puede no postrarse ante un ídolo, pero yo le voy a decir una cosa. Hay un pecado que es tan similar a ese y es tan grave como ese, que es la obstinación, ¿sí? La porfía y la obstinación para Dios es idolatría, porque usted adora sus propias ideas y no las ideas divinas. La idolatría es tan grave no porque la gente se postra a una estatua, sino porque busca ser gobernado por otro que no sea él. Usted me entiende, ¿verdad? Cuando vos le inclinás a otro Dios y vos le estás reconociendo que lo que vos estás haciendo es dando tu fidelidad a ese Dios. Así hay personas que no levantan estatuas ni fabrican dioses, pero son obstinados. O sea, hacen lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Y ese es el gran problema en definitiva. Dios no le tiene celos a una estatua de madera, ni de piedra, ni de hierro, ni de bronce. Dios le tiene bronca a la actitud que nosotros tenemos muchas veces de hacer otra cosa y no la que Él dice. Él es el Señor. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bien. Israel se apartó de la voluntad de Dios adorando a otros dioses. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios dice, cuando vengan los enemigos, yo no los voy a defender. En ese tiempo venía Babilonia, era una nación que venía conquistando. Ese tiempo no era un tiempo como hoy que se respetan mucho más las fronteras y donde las Naciones Unidas entra en juego si hay algún problema, alguna guerra. No, en esa época era el territorio es del que lo conquista, punto. Si no te gusta te sacaban a flechazo, a lanzazo y se quedaban con tu campo y con tu tierra porque era así, ¿sí? No había una organización política estructurada. Entonces Babilonia venía conquistando. Y el profeta Jeremías en esa época le tocó dar palabras al rey. ¿Sabe lo que le decía el profeta Jeremías al rey? Dice el Señor que van a perder la guerra, así que mejor que se entreguen al enemigo. Pero no se hagan matar de gusto. Dice el Señor que se entregue porque ustedes han idolatrado, se han portado mal, se han apartado del Dios vivo y Dios no los va a defender. Entonces a ellos no les gustaba esa palabra. Vio que a nadie le gusta que le digan que le va a ir mal, ¿o no? Entonces, ¿qué hacían? Le pegaban a Jeremías, y lo metían preso. Y no le hacían caso. ¿Qué pasó? Cuando Babilonia llegó, rodeó la ciudad y lo asitió. ¿Qué era la asitió? No hacía guerra, no los dejaba salir ni entrar, ¿sí? Es como si alguien en lugar de pegarte te dice que te rindas. Y si no me voy a rendir nada, y vos te encerrás en tu casa y te dice, bueno, no te rindas, no te voy a sacar por la fuerza. Entonces te ponen un cerco alrededor de tu casa y vos no podés ni entrar ni salir. A la larga te tenés que rendir. ¿Por qué? Te cortan la luz, te cortan el agua, entonces o no tenés para comer, o no tenés para tomar, o no te tenés que rendir, sí o sí, si no morís adentro, muerto de hambre. Así pasaban las ciudades, las sitiaban. Estuvieron años con la ciudad sitiada, hasta que llegó el momento que se rindieron. Y fue tal así que al rey degollaron sus hijos delante de él y le sacaron los ojos. Después que degollaron a su hijo lo metieron preso, por no haberse rendido, por no haber hecho lo que dijo Jeremías. Daniel, yo le dije que iba a hablar de Daniel, ¿verdad? Daniel en esa época era un joven adolescente. O sea que él no tenía nada que ver con todo esto, ¿verdad? O sea, si vos sos un joven adolescente y tu nación está en guerra, vos ¿qué tenés que ver, verdad? O sea, ¿qué hice yo? Nada. A Daniel lo deportaron y se lo llevaron a Babilonia. Es decir, lo metieron preso y se lo llevaron a Babilonia, ¿sí? Lo trasladaron, lo sacaron de esa ciudad, que de hecho fue asolada, fue destruida en gran parte. Bueno, a Daniel se lo llevaron porque era joven. Y se llevaron varios jóvenes judíos para enseñarlos, para instruirlos y para que trabajen para el rey, que ese rey de Babilonia era Nabucodonosor, un nombre medio extraño, pero para ponérselo a los chicos, Nabucodonosor. Vení Nabuco. Bueno, la idea, ¿cuál sería? Que Daniel no tenía absolutamente nada que ver, no era culpable. Yo quiero decirle algo, hay cosas de las cuales usted no es culpable y yo tampoco. En el sistema donde vivimos, en la cultura que vivimos, en los gobernantes que nos gobiernan, muchas veces nosotros somos víctimas de todo eso. Daniel también era un joven adolescente, no tenía culpa alguna, ¿sabe? A Daniel lo alojaron en un lugar donde había jóvenes, había magos, había astrólogos, había gente del ocultismo que trabajaban para el rey.
y los instruían, les enseñaban en toda ciencia de Babilonia. Babilonia es un sistema corrupto, perverso. Ahí, en el medio de todo eso, lo pusieron a vivir a Daniel. Así que le dieron un alojamiento, estaba con sus amigos, ahí tenía otros lindos nombres para los chicos, un amigo se llamaba Cedrac, el otro Mesac y el otro Abednego, ¿sí? Y ahí estaban con sus amigos viviendo en un departamentito ahí, ¿sí? Así que imagínenselo a Daniel, lejos de su casa, lo arrancan de su familia, lo meten con unos amigos ahí y lo tienen como si fuera una pensión universitaria. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien. Todos los que estaban ahí eran alojados y se les daba bien de comer, pero le daban la comida del rey, que era una comida consagrada a otros dioses, a otros ídolos. Entonces Daniel, ¿qué hace? Daniel dice, a mí Dios me habló, Dios está conmigo, yo creo en Dios, yo soy fiel a Dios, seré un joven adolescente, pero yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Así que le pidió al guarda que a él le diera porotos o legumbres y agua, como dice la Biblia, ¿sí? Legumbres y agua. A los jóvenes no les gusta la legumbre, ¿verdad? A la mayoría no les gusta. Bueno, Daniel dice, yo prefiero comer lo que no me gusta que comer el manjar del rey. El rey tenía una comida de primera. Daniel se abstuvo del mal y se preservó para Dios. Y dijo, yo puedo estar en un sistema corrupto, puede haber gente al lado mío, hechiceros, brujos, parapsicólogos, mentirosos, puede haber comida consagrada a los demonios, a mí no me importa, yo me voy a abstener de ese mal, ¿sí? Fíjese que parece que abstenerse de comida no es algo tan malo. Sin embargo, Daniel dice, si esa comida está consagrada a los demonios, yo no la quiero. Prefiero no comer, pero ser fiel a Dios. La pregunta es, nosotros para tener una vida profética, ¿somos capaces de abstenernos a ciertos deseos o no? Porque yo veo mucha gente que no es capaz de abdicar a su deseo. Hay cosas que la Biblia no tiene por qué decir que está mal. Es decir, la Biblia no dice, por ejemplo, es pecado mirar pornografía en internet. No dice nada. Pero no lo dice ni porque en esa época no había computadora, porque la pornografía no era algo que vos podías mirar a través de una pantalla. Pero pregunto, si un joven hoy como Daniel pretende tener una vida profética, pretende alcanzar la bendición de Dios, ¿tendrá que abstenerse? ¿O será lo mismo que esté toda la noche mirando lo indebido? ¿Tendrás que abstenerte de estar con personas que no edifican tu vida? ¿O da lo mismo que estés hablando con quien sea y viviendo con quien sea y haciendo lo que sea? ¿O es mejor, no porque dice la Biblia o no dice la Biblia, sino porque yo sé cuáles son las especies del mal que el diablo ha preparado para mí? Usted me entiende, ¿verdad, iglesia preciosa? La Biblia no dice que hay cierta gente con la que no tenés que hablar, porque ¿cómo te lo señala? Yo te digo, no, esa persona no te conviene, ¿y vos quién sos? Me va a decir, ¿quién dijo? ¿A dónde está escrito? No está escrito de esa persona, pero la Biblia dice que no puede tener comunión la luz con las tinieblas, es decir, no podés estar unido con alguien que piensa tan distinto, habla tan distinto y actúa tan distinto, porque o vos te convertís a él o esa se convierta a vos. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Me estás siguiendo? Hay cosas que no son pecado, pero yo no las quiero hacer. ¿Por qué? Porque me quiero abstener de todo lo malo para vivir lo profético, para vivir lo de Dios, lo que Dios me está hablando. Este es un tiempo de tener una actitud, que es una actitud de santidad, es una actitud en la cual abdico a ciertas cosas por causa de, no porque está mal o está bien. Hay gente que dice, ¿qué tiene de malo ir allá? ¿Y qué tiene de malo hacer? Bueno, vaya, ¿querés ir? Andá, en definitiva, no es mi problema. Pero te voy a decir algo, las personas que se abstienen de todo tipo de mal y tienen cuidado, y a veces es mejor tener cuidado que estar ahí rayando en el límite de lo que está bien y de lo que está mal. Usted me comprende, ¿verdad? Dios quiere una iglesia que de alguna manera se preserve, se cuide, que se mantenga pura, que se mantenga... ¿Por qué? Porque Dios nos ha limpiado con un precio muy caro, que es la sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces, abstenernos de todo mal, no es, ¿qué tiene de malo? No es que tenga de malo, es que si vos amás a Dios y querés alcanzar y ver los días buenos, cuídate de toda especie de mal. Ahora, si vos querés hacer esa especie de mal, hacela, pero en definitiva no vas a ver los días buenos que Dios ha preparado. Usted me comprende, ¿verdad? O sea, hay momentos donde usted tiene que abdicar de ciertas cosas, de ver ciertas cosas, de hablar ciertas cosas, de escuchar ciertas cosas o de ir a ciertos lugares. Entonces, alguien me puede preguntar a mi pastor, ¿qué tiene de malo que yo vaya ahí? Es que yo no soy quien para dirigir tu vida y decirte a dónde tenés que ir y a dónde no tenés que ir. Pero ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, si no queremos apagar al Espíritu Santo, ¿qué significa apagar?
Cuando dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo tiene un interruptor como esta luz? No apagué. Uy, lo apagué, quedó oscura. No, lo que está diciendo es, la comunión con el Espíritu Santo es lo que a mí me alumbra. ¿Sí o no? Porque Él es la luz en mi interior. Él es la luz de mi ser. Como en el antiguo pacto, en el tabernáculo, la luz que ponían dentro, en la lámpara, esa llamada la menorá, representaba al Espíritu Santo. Lo que alumbra mi vida es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento. ¿Sabe lo que ve el ciego? Oscuridad, ¿sí? Pero Dios dice que nos ha hecho hijos de la luz, porque Él ha venido a morar en nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo, que es luz, está dentro mío. ¿Cómo apago a la luz? Cuando le doy lugar a las tinieblas. Usted me comprende, ¿verdad? Cuando en lugar de alimentar la luz, cuando en lugar de llenarme de luz, de hablar luz, de ver luz, de pensar luz, lo que hago es pensar tiniebla, hablar tiniebla, escuchar tiniebla o estar en ámbitos de tiniebla. Entonces, ¿qué quiero tener dentro de mi corazón? Tiniebla. Pero yo le quiero mostrar que Daniel, aunque estaba rodeado de tinieblas, se pudo preservar igual. No le puede echar las culpas a nadie, ni usted ni yo, de que las luces nos apagan. ¿Sabe lo que yo veo en la iglesia? No solamente acá, ¿no? Usted sabe que yo viajo por distintos lugares y lo veo por distintos lugares. Veo mucha gente fluctuante. ¿Sabe la que es la gente fluctuante? Gente que por momento está bien, que habla como iluminado, que actúa como iluminado, que tiene entusiasmo, que te habla de la Biblia, que se pone a orar, que te habla fe, y a los pocos días lo ve allá abajo. Desaparece, no lee la Biblia, no habla de la fe, no quiere ir al culto. ¿Cómo anda? Ya cambió la forma de hablar, cambió la forma de pensar, hasta un tiempo en donde Dios trata con él y de uno, ahí parece que lo inflaron al hermanito, y ahí arranca el espiritual otra vez. Entonces cuando arranca espiritual se vuelve efectivo porque empieza a tener actitud de fe. El efectivo es el que tiene actitud de fe. Entonces empieza, vos lo ves, ya habla diferente, ya si te tiene que dar un consejo, te da un consejo bien, te dice, te alienta, te exhorta, da gusto hablar con él. Es una gente de fe, lee la Biblia y la entiende, quiere venir al culto. Cuando canta verdaderamente siente lo que canta, cuando ora puede fluir en la oración y después empieza a caer y se va desinflando, ¿sí? Como globo pinchado, se va desinflando, ¿sí? Se va desinflando. ¿Cómo querés acordarle, hermanito? Para allá. ¿Y fulano? No sé, no lo he visto. ¿Y vos? No sé, no ha venido. No sé. ¿Y cómo anda? Entonces los pensamientos se vuelven como tiniebla. Hablar con una persona así, que está desinflado, ¿y cómo son los pensamientos? ¿Cómo andas? No tiene palabras de fe. ¿Cómo andás? Bien. Mira, hay cosas que todavía no se han acomodado, pero en el nombre de Jesús se van a acomodar, porque yo estoy creyendo la palabra, yo voy a salir. No. Cuando estás con los focos quemados, anda. Te habla lo que alcanza a ver nomás. ¿Qué ve? Nada, como. Y vamos a ver, ¿cómo está? Y todo mal, todo mal. No puede, pero le cuesta orar, le cuesta hablar en oración, le cuesta hablar con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pierde es la luz, lo que tiene usted y lo que tengo yo en los corazones, esa luz es lo único que a nosotros nos permite ser efectivos. De lo contrario, cuando se apaga la luz, se pierde la visión. Usted sabe que cuando usted apague la luz en su habitación, quédese oscura y usted perdió la visión, ¿sí o no? Cuando pierde la visión no sabe ni dónde está la salida, ¿sí o no? Y no sé qué hacer. O sea, si está en la habitación de su casa más o menos se va a orientar. Pero si usted está en un ambiente desconocido y le apagan la luz, usted no tiene idea de dónde salir, ¿o no? Así es, no encontramos la salida, no encontramos respuesta, nos da miedo, ¿sí o no? Cuando se apaga la luz, ¿qué te produce la falta de luz? Temor, ahí ya te entra el temor. Y el temor es el portal que el diablo va a utilizar, porque cuando alguien tiene temor ya ve todo mal. Cuando dice, no sé qué va a pasar, ya está asustado ya porque no ve la salida. Entonces quiero decirle que el espíritu se apaga cuando no nos abstenemos de toda clase de mal. Y cuando Dios dice, escuchalo todo, retené lo bueno, es que se tiene que quedar en vos lo bueno para que el espíritu no se apague. ¿Y cómo hago para que se quede lo bueno? ¿Cómo hago para que se queden los fideos en el colador? Lo que me alimenta, lo que me sustenta. ¿Cómo hago? Escuchá la palabra. No la menosprecies, no menosprecies la palabra profética, porque eso es lo que hará que te alimentes, eso será tu sustancia. Si no retenés lo bueno, lo único que te queda es lo malo. ¿Sí o no? Dice, escuchalo todo, pero retené. Diga conmigo, hay que retener. ¿No le ha pasado a usted que le enseñan algo que a usted se le olvida? ¿O no?
Que le dicen un número y le dice, bueno, te paso mi teléfono, tal, 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 y vos decís, ¿cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? ¿Eran 15:43 ay, ya, ay, no más? Y ya, o sea, es verdad que es inútil no recordar un teléfono, no podés llamar a nadie, ¿no? O sea, no te podés comunicar, no te sirve si ya perdiste, o sea, si no retenés. Cuando Dios nos habla, es para que retengamos, no solamente en el culto, en la vida tengo que retener. Pues yo la palabra profética la necesito para vivir, no solamente acá, todos los días, en tu trabajo, en tu casa. Si no retenés la palabra que hablamos acá, saliste de acá y te olvidaste todo. Es como el que va al colegio, presta atención al maestro pensando en otra cosa. ¿Terminó? ¿Entendieron, chicos? Sí, quédate tranquilo. Y se fue, no entendió nada. No le sirve nada de lo que estuvo ahí, pero no estuvo. Usted me comprende, ¿verdad? No menosprecie la palabra profética, porque esa es la luz para que no se apague el espíritu, porque si no le das al espíritu las herramientas, el espíritu nunca te llevará a la victoria y a la bendición. Daniel pudo estar en el sistema más perverso, no se contaminó pecando, pudo retener lo bueno, fue llevado delante del rey y tuvo tal relación con Dios que interpretó los sueños del rey. Y el rey, ¿sabe qué hizo? Lo puso para gobernar. ¿Ve? Siempre lo profético te lleva al gobierno, siempre lo que Dios te habla te conduce a gobierno. Esa es una mentalidad de reino. Si usted no puede gobernar ni su vida, ni sus palabras, ni su pensamiento, ni su economía, no hay mentalidad de reino. Por más que esté en una iglesia que estemos hablando de reino, lo único que te queda es una religión. Y la religión es, fui al culto. ¿Cómo andás ahí? Fui al culto. Estuve orando un rato, leí la Biblia un rato a la mañana. Pero ¿cómo te va la vida? Claro, porque en definitiva, ¿no? Usted comprende, ¿verdad? No sirve. No sirve eso. Eso no es lo que Dios nos propone. Lo profético es, tiene que haber una actitud detrás de la palabra. Tiene que haber una actitud. ¿Sabe lo que hizo Daniel cuando Dios le habló? ¿Sabe cómo le habló el Señor a Daniel? Daniel estaba en la casa a la mañana leyendo el libro de Jeremías. Estaba leyendo la Biblia. Solamente que no tenía la Biblia como nosotros tenemos hoy, ¿sí? Él tenía el libro de Jeremías sin los versículos, porque los versículos fueron puestos en el 1900, sin los versículos, pero él tenía el libro original de Jeremías y estaba leyendo el capítulo 29 del libro de Jeremías, en el verso por ahí, por el verso 10, ¿sí? Él estaba leyendo eso y decía que el Señor iba a liberar a su pueblo en determinada fecha, en determinado tiempo. 70 serían los años de la cautividad y luego Dios lo... Entonces, ¿sabe lo que hizo Daniel? Se le despertó la palabra. La Biblia dice, y despertaré la buena palabra. A él se le despertó la palabra profética. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Tuvo actitud, se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a clamar, hizo algo con su vida. Hermano, o sea, Dios te habla, te dice, liberar, el Señor quiere liberar a tu familia. Si no hay una actitud, ¿qué se va a liberar? ¿Qué se va a liberar? ¿Para qué te sirve que Dios te diga, en este tiempo Dios va a liberar a la familia, y Dios va a liberar la economía, y Dios va a liberar la ciudad? Amén, amén. Bueno, chao, hasta luego. ¿Qué se va a liberar? Si no te enciende lo que Dios dice, no se va a liberar nada, porque lo que Dios te está hablando es para que nos activemos. Si no hay una actitud, no hay conquista. Cuando Dios te habla, no es para que te sientes a esperarlo, es para que hagas algo. Usted me comprende, ¿verdad? Mire, Dios viene y te dice, yo te daré un trabajo que será bueno, y te daré una casa propia, y te daré, por decir algo, una palabra profética que Dios le habla por medio de un profeta. Usted, amén, amén, usted llora porque es el sueño que usted ha querido, bárbaro. Si usted se va de acá, se sienta en el living y se queda a esperar, no va a venir nada de eso. Nada de lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque tengo que tener actitud para alcanzar lo que Dios me está diciendo. Mi sensación es que la gente fluctuante no caza lo que Dios está haciendo, no tiene actitud. Mi percepción como pastor de la iglesia es que de alguna manera cuando se está diciendo una verdad parece que no se creyera, porque lo que falta es reacción. O sea, usted me comprende, ¿verdad? Es como decir, habría que hacer algo en este tiempo, amén, amén, y nadie lo hace. Entonces vos decís, ¿me estarán diciendo amén porque me creen? ¿Porque no me entienden? ¿O es un chiste? Tiene que haber una actitud, usted me entiende, ¿verdad? En este tiempo Dios nos ha hablado cosas, Dios nos está diciendo, desde la refundación de la obra estamos hablando cosas que son proféticas y que es un tiempo de compromiso, de entrega, de renunciar y de abdicar a toda especie de mal, de poder escucharlo todo, pero retener lo bueno, no apagar al espíritu y no menospreciar lo que Dios ha hablado, porque lo que Dios habló, si lo menospreciamos, lo vamos a perder. Y usted me dice, pero pastor, ¿se puede perder lo que Dios habló? Sí, se puede. ¿De cómo se pierde lo que Dios habló? ¿Le doy un ejemplo? Yo ya se lo he dado, pero se lo voy a repetir de vuelta si usted no estuvo. Cuando el Señor le saca al pueblo de la esclavitud, ¿qué le dijo? Yo lo saco de este lugar,
pero yo los llevo a ustedes a una tierra buena que fluye leche y miel. ¿Le dijo eso o no? ¿Qué hizo el pueblo? Celebró, festejó. Amén, amén, gracias Señor. ¿Sabe lo que nos habló el Señor? ¿Sabe lo que nos habló el Señor en el culto? Nos dijo que nos lleva a una tierra que fluye leche y miel. Dijo que la tierra es buena, que vamos a vencer a los enemigos. Amén, amén. Y todos festejaban. Y dice que las mujeres agarraron los panderos y bailaban. Y los hombres danzaban. Y todos cantaron alabanza. Algunos le hicieron canciones. Otros, todos festejaban lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Yo los llevo a la tierra que fluye leche y miel. Lo conquistarán al enemigo, yo los llevo ahí, los voy a honrar, los voy a... Bueno, y ellos celebraron, y si Dios lo dijo, ya está hecho, ¿no? No. Pero si Dios lo dijo, sí, Dios lo dijo, pero Él espera una actitud de tu parte. Porque la misma gente que celebró y bailó fue la misma gente que se murió en el desierto. Y vos podés decir, pero no le estuve celebrando, ¿para qué estuve cantando? Yo le creí a Dios y Dios no lo hizo. No, yo le creí a Dios y por cuanto le creí tendría que haber hecho. No es Dios no hizo, es yo tengo que hacer si le creo. ¿Usted me entiende? ¿Usted cree a Dios que las oraciones desatan la bendición de Dios para nuestra casa? Bueno, si usted no ora, ¿qué le está creyendo? O sea, si Dios te dice... buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, si Dios te está diciendo que hagas algo, sí, amén, amén, amén. No, la oración es una bendición, una bendición. ¿Y por qué no orar? Y sí, tendría que orar, sí. Usted me entiende, ¿verdad? No funciona. Si no hago algo ante lo que Dios me dice, no tengo que esperar ningún resultado. Yo quiero decirle algo que de alguna manera me pone un poco, o pone una carga sobre mí y me pone un poco mal en ese aspecto. Pero yo veo que si hay ciertas reacciones no las tenemos, todo lo que Dios pudo haber hablado sobre la congregación o sobre la ciudad se puede perder. ¿Tan así, pastor? Sí, y mire cuando lo estoy diciendo, no importa quién falta o quién no falta. Le estoy diciendo esta noche que todo lo que Dios habló puede que no se concrete. Pero pastor, usted todos los cultos dice que Dios lo va a hacer. Yo estoy diciendo que Dios nos da directiva a nosotros. Dios nos da palabra. Dios derrama su gracia. Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado el entender. Dios nos ha dado reuniones en las cuales nos ha hablado claramente. Ahora, si nosotros ignoramos todo lo que dice puede no ver nunca luz. Porque, ¿sabe lo que le pasó a Israel? Hay un concepto que Dios dice, y me acordé ahora. Él dice que Israel hizo fuerza, pero dio a luz viento. Qué feo, ¿no? Pensaba que estaba embarazada, pero no produjo nada. Dio a luz viento. Que no nos pase así a nosotros, iglesia preciosa. Que no pensemos que estamos embarazados de una palabra y lo único que demos a luz es viento. Porque la idea de Dios es que nosotros podamos dar a luz lo que Él nos habla, que nos embaracemos de la palabra, que cada vez que Él nos habla algo nosotros lo tomemos, lo recibamos con pasión y hagamos algo con lo que Dios nos dice, porque de lo contrario se pierde. Le pasó a Israel, le pasó a la gente. Daniel nos muestra un camino. Él pudo liberar. ¿Sabe lo que es liberar una nación? Un tipo solo. Si usted lea la historia de Daniel y usted va a encontrar lo que él hizo. Él se puso a clamar, a ayunar, a pedir perdón. Él pedía perdón por las cosas que él no hizo, si él era un adolescente. Señor, hemos pecado contra ti, nosotros y los gobernantes. Y si él no fue, pero él se hizo cargo. Pero tomó una actitud. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Le mandó a sus ángeles y le habló. Y le dijo, varón, el Señor, el primer día que dispusiste tu corazón para escuchar a Dios, fueron oídas tus palabras. Por eso el cielo se movió en favor de Daniel. El cielo no se mueve porque sí, se mueve cuando hay alguien en la tierra que está hablando lo que Dios está diciendo en el cielo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Cuando a alguien se le despierta la palabra, cuando se abstiene de toda clase de mal, cuando esa persona retiene lo bueno y enciende su espíritu, algo va a pasar en la tierra porque hay gente que está valorando la palabra del Señor. ¿Lo cree? Bien.